Hermanos, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas en 1 de Pedro, capítulo 5, pero vamos a ponernos primeramente en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos permites, Señor, conocer de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, Señor. Primeramente, Señor, permíteme
Señor, expresar lo que has puesto en mi corazón, Señor. Y, Señor, sé con cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan recibir lo que tú tienes para ellos, Señor, a través del Espíritu Santo, Padre. Te pido, Señor, que seas con nosotros, Señor, y nos permitas ser ejemplos, Señor, para todos aquellos, Señor, que nos ven, Señor, y asisten también a esta iglesia, Señor, y poderles mostrar, Señor, cómo debe de ser un hijo de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si nosotros leemos la carta del apóstol Pedro, nos vamos a dar cuenta de que él tiene un interés bastante efusivo en mostrarnos cómo debe de ser la vida cristiana. Iniciando desde el capítulo 1, él nos dice que nos llama a una vida santa. Posteriormente, en el capítulo 2, nos dice que debemos vivir como siervos de Dios. En el 3 nos habla sobre deberes conyugales y una buena conciencia. Y en el capítulo 4 habla sobre buenos administradores de la gracia de Dios y los padecimientos como cristianos. Podríamos decir que el grueso principal de su carta termina en el capítulo 4, pero nos damos cuenta que en el capítulo 5, donde ya propiamente van a iniciar las salutaciones, la despedida y los saludos, él presenta una rogativa. Él quiere dar un ruego que sale desde lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque en este momento él recuerda aquella fogata a orillas del mar de Tiberias, una encomienda que el Señor Jesucristo le hizo antes de partir. El Señor Jesucristo le dijo: apacienta mis ovejas. El tema de esta tarde es apacentad la grey. La grey venimos siendo nosotros como iglesia. A eso se refiere, apacentad a la iglesia, apacentad a cada uno de los miembros. Y la palabra apacentar pues no es o no implicaría únicamente el alimentar. Si nosotros nos vamos al Salmo 23, nos damos cuenta de lo que un pastor debe de hacer o debe ser, ya que vemos en el capítulo 23 de Salmos que Jehová es nuestro pastor y todo lo que hace por cada uno de nosotros. De tal manera de que el apóstol Pedro empieza con esta rogativa: apacentad la grey. Vamos a ver algunos puntos referentes a estos 4 versículos. El primer punto es la responsabilidad. ¿A quién le correspondería? Y pues nos damos cuenta de que Pedro habla de los ancianos. Normalmente, cuando estamos leyendo la Biblia, al decir ancianos, lo conectamos con obispos y al mismo tiempo lo conectamos con pastor. Entonces, para nosotros inmediatamente es: ¿quién es el responsable? El pastor. Y todos volteamos a ver al pastor. Él es el responsable. Pero tenemos que entender algo que se manejaba en la antigüedad. Al referirse a anciano, los judíos se referían a aquellos que tenían madurez y sabiduría. No propiamente se referían a alguien de avanzada edad, pero tampoco necesariamente se tenían que referir a una sola persona. Anciano es una posición de responsabilidad en la iglesia local. Madurez y sabiduría que una persona debe de tener, la cual le permite calificar para un puesto de liderazgo. De tal forma de que si nosotros vamos a estar hablando de un anciano en la iglesia, no tenemos que apuntar directamente al pastor, sino a aquel que tiene un puesto de liderazgo. ¿Y quién tiene un puesto de liderazgo? Podríamos decir el que preside. Bueno, pues nosotros decimos, en la iglesia la preside el pastor. Bueno, pero el pastor no está a cargo de todos los departamentos. El pastor no le da clase a todos los grupos. El pastor no es el principal en todas las actividades.
Tenemos maestros que son los que presiden a sus alumnos. Tenemos labores o actividades en las cuales hay un responsable. De tal forma de que si nosotros aquí estamos hablando de ancianos, no le podemos dejar toda la responsabilidad al pastor. Tenemos que vernos a nosotros mismos como alguien que estamos puestos o en un puesto de liderazgo, o bien como guías de alguien más. Veamos 1 Timoteo 5. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Significa que no únicamente aquel que predica y enseña se le está considerando anciano, sino aquel que tiene madurez espiritual y tiene un liderazgo dentro de la iglesia. Así es de que debemos de estar observándonos a nosotros mismos. Segunda de Timoteo 2:2, ahí mismo cerquita. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí lo que quiero que veamos es de que cuando esté hablando en este punto, no estoy hablando exclusivamente del pastor. Vamos a hablar de nosotros como líderes, como aquellos que estamos enseñando a otros, ya sea como maestros de escuela dominical, ya sea como maestros del culto infantil, ya sea como líderes de los departamentos. Y no me estoy refiriendo, por ejemplo, si le pregunto a los intermedios, me van a decir, es el consejero. No, pero también tienen un presidente. Entonces, todos y cada uno de nosotros debemos de ver dónde encajamos en este puesto de madurez y liderazgo. ¿Y por qué hablamos de madurez? Bueno, es aquel que realmente ha estado avanzando en la vida cristiana. No podemos exigirle a alguien que apenas acaba de nacer en la vida cristiana responsabilidades bastante grandes. Para ello tenemos que enseñarle y tenemos que mostrarle cómo debe de ser. Pedro se presentó al principio de la carta como apóstol, dando su autoridad. Pero nos damos cuenta que en el capítulo 5, al principio, él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. De tal forma de que aquí vemos la humildad de Pedro. Pedro está diciendo, yo también soy anciano. Yo sé lo que ustedes han padecido. Yo sé lo que ustedes sufren siendo líderes y trabajando en la iglesia. Yo los entiendo. Y por ello, al mismo nivel que ustedes, les estoy rogando. Él no está haciendo alarde de su posición como apóstol. Él no está exigiendo con autoridad. Él está presentando una rogativa que llegue a nuestros corazones como una necesidad para la iglesia. Los ancianos o líderes no están sobre la congregación, están entre ella. Pedro hace esta exhortación personal al considerarse anciano también, de tal forma de que necesitamos vernos nosotros también. Claro, no me estoy refiriendo a canas, no me estoy refiriendo a arrugas, me estoy refiriendo a aquellos que ya tienen bastante tiempo en la vida cristiana. Hay quienes están trabajando y están liderando algún grupo,
Pero hay otros que también tienen bastante tiempo en la vida cristiana y aún no han empezado a trabajar. Y es una responsabilidad que si ya conocemos, entonces también participemos. Y vamos a darnos cuenta del por qué. Decimos, la responsabilidad inicia con el anciano, que estamos hablando de que somos aquellos que estamos dentro de la congregación, trabajando en la obra del Señor. El segundo punto aquí de la responsabilidad sería testigo de Cristo, ya que Pedro dice testigo de los padecimientos de Cristo, en el versículo 1, a mediación. Testigo de los padecimientos de Cristo. Y nosotros podemos decir, bueno, es que Pedro vivió en aquella época cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Por eso él puede decir que es testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro habla con sentimiento, conocimiento y entendimiento de los sufrimientos que él pudo ver. Si nosotros damos testimonio, significa que somos testigos. Si no somos presenciales, sí al menos por convicción. El Señor Jesucristo fue crucificado y yo estoy convencido de que Él fue crucificado en mi lugar. Él fue flagelado, Él fue insultado, Él fue entregado y Él fue muerto por mí. Por ello, yo puedo aceptarle como mi Salvador y por eso mismo yo puedo ser testigo de que el Señor me ha salvado, de tal forma de que yo soy testigo por convicción de los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, si tú eres también alguien que testifica de lo que Cristo ha hecho en tu vida y Cristo te ha salvado, de esa forma también tú eres un testigo de los padecimientos de Cristo y vas a hablarles a otros de estos padecimientos, de tal forma de que también puedes encajar aquí. Aunque, si nos damos cuenta, también hubo en aquella ocasión mucha gente que fue testigo del padecimiento de Cristo. Pero al verlo en la cruz, al verlo morir, simplemente se dieron la vuelta y regresaron a sus pueblos, pero sin una convicción en sus corazones. Nosotros debemos de entender que nuestra convicción es la que nos hace testigos. Estamos convencidos de que Cristo Jesús fue crucificado y derramó su sangre por ti y por mí. De tal forma de que también tenemos una gran responsabilidad dentro de la iglesia para que nosotros también seamos participantes dentro de esta petición que está haciendo Pedro. Continuando, dice, yo anciano también, entre ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Si tú has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador, eres participante de la gloria que será revelada. Y esa gloria es nuestra esperanza, por la cual también Pedro escribe en su segunda carta, que es esa venida del Señor Jesucristo a reinar en esta tierra. Esa es la gloria venidera. Pedro vio la gloria del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, cuando estaba con Moisés y Elías. Pero fue un instante, algo momentáneo. Y él se dio cuenta de cómo era la gloria. Pero él aquí está expresando que es participante de esa gloria que está por venir. Aquella que nosotros esperamos, que es nuestra esperanza de vida. Y es una esperanza no como la ve el mundo de a ver si, sino estamos hablando de una esperanza de seguridad, que el Señor Jesucristo va a venir y va a venir en gloria, por lo cual nosotros le estamos esperando,
porque sabemos que Él viene. Por lo tanto, como dice Pedro, somos también participantes de esta gloria, en la cual nosotros vamos a estar con el Señor Jesucristo, primeramente arrebatados por Él y posteriormente regresaremos con Él a esta tierra para que Él gobierne por 1000 años y posteriormente en un cielo nuevo y una tierra nueva estaremos con Él en esa gloria venidera. Establecemos a los responsables: anciano, testigo de Cristo y participante de la gloria venidera, aquel que está seguro de su salvación y que espera en el Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos la forma en la cual nosotros debemos de apacentar la grey de Dios. Y la primera forma que describe aquí Pedro es la disposición que debemos de tener. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia lamentando el peso de la responsabilidad, como si fuera una víctima, con un espíritu de resignación, pensando que no tiene más remedio que hacerlo porque nadie más asumirá tal posición. Imagínense a alguien que dice: bueno, pues voy a tomar un cargo, pero pues porque no hay nadie más que lo tome. ¿Habrá una disposición verdaderamente voluntaria? ¿Con qué ánimo va a poder hacer ese trabajo? Debe de haber una disposición total. Aquí dice: no por fuerza. Algunos de ustedes han estado en las sesiones de negocios, principalmente con fecha de noviembre, cuando se eligen los puestos para algunas responsabilidades dentro de la iglesia para cada año. Y no sé, a lo mejor algunos, como saben esto, dicen: mejor ni me presento, porque luego van a decir o me van a apuntar: hazte cargo de esto. Pero quiero decirles que los que están aquí lo hacen voluntariamente. Están esperando participar en la obra del Señor de alguna manera. No necesariamente tiene que ser algo grande, pero es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, pero lo estoy haciendo de corazón, no porque me estén forzando, no porque sea el único apto para dicha actividad, porque, por ejemplo, el tesorero no es contador y no necesita ser contador. Yo no sé nada de sonido y estoy manejando el sonido. Tenemos hermanos que están trabajando con voluntad propia, por voluntad propia, en las actividades del Señor, y es algo que debe de haber siempre en alguien que va a apacentar la grey de Dios, esa disposición voluntaria. Veamos Filipenses 2. Del 5 al 8, y muchos lo conocen muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al Señor Jesucristo no lo obligaron. Él puso su vida por voluntad propia, por nosotros. Nosotros debemos de hacer lo mismo en la obra del Señor, hacerlo todo
por nuestra voluntad, no siendo obligados. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no venía a decir, soy el Rey soberano, soy el Creador, atiéndeme. No, Él vino a servir por voluntad. Se despojó de aquella majestad y dejó su reino por nosotros. De tal forma de que debe de haber nosotros también esa disposición voluntaria para con el servicio del Señor. El servicio cristiano es un privilegio y no una carga que soportar. Para trabajar en el servicio del Señor nosotros debemos de sentirnos felices y orgullosos, no sintiéndolo como una carga de que, bueno, ya estoy en la iglesia y me van a encargar, me van a poner, Debemos nosotros tener disposición. El Señor la tuvo y nos la mostró. También nosotros debemos de demostrar nuestra disposición. Ahora bien, estamos hablando de apacentar la grey de Dios, de tal forma de que nosotros también debemos de apoyar, enseñar, guiar a nuestros hermanos. A veces podemos pensar que es difícil el tener que mostrarles a otros lo que se debe de hacer. Pero tenemos que tener esa disposición para trabajar con nuestros hermanos. Tenemos que apoyarles y ayudarles a que ellos también crezcan en su vida espiritual. El ejemplo que ellos tienen somos cada uno de nosotros. Podemos mostrarles lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Podemos decirles lo que Pedro ha hecho. Pero si nosotros conocemos del Señor, debemos también vivir de esa forma. Y ellos van a ver un ejemplo más vívido, más real. Si nosotros no estamos dispuestos a apoyar a nuestros hermanos, como maestros, como líderes, como guías, entonces, ¿cómo van ellos a crecer si ese ejemplo es de alguien que se siente forzado, obligado? Ahora bien, algo también principal para apacentar la grey de Dios debe de ser la motivación. Aquí dice en la segunda parte del versículo 2 del capítulo 5 de Primera de Pedro, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y alguien inmediatamente podría decir, bueno, es que a lo mejor está hablando de un pastor que está exigiendo ofrendas y diezmos, pero necesitamos ver que a veces las ganancias no son económicas. Podemos ver que a veces el interés es muy diferente, que se quiere tener fama, se quiere tener posición. Por la mañana cuando sales a tu trabajo, ¿cuántas caras felices ves? Imagínense, van a su trabajo o van a su escuela, ¿sí? ¿Cuántos ven felices, a la gente feliz que va a su trabajo? Solamente aquel que realmente disfruta lo que está haciendo va feliz. Hay un dicho que dice, si haces lo que te gusta no tendrás que trabajar
toda tu vida. No dice así, pero más o menos esa es la idea. Si nosotros nos gusta la vida cristiana, nuestra motivación siempre debe de ser servir al Señor. Dice aquí, con ánimo pronto, ser diligentes, preocuparnos por ello. Si un carpintero no le interesa lo que está haciendo, no lo va a terminar nunca o lo va a hacer mal. Pero cuando a alguien realmente le gusta algo, le dedica tiempo y está preocupado porque se haga bien las cosas. Nosotros también debemos de tener esa motivación. Trabajar en la obra del Señor es una tarea que nos debe agradar y realmente desear realizarla. Nuestra motivación no puede ser dinero, prestigio, fama, gloria personal, ni poder, sino por amor, porque Él nos amó primero. Por tanto, debemos ser diligentes, preocupándonos por los demás. Apacentando la grey de Dios no es el ver qué beneficio puedo obtener si voy a ayudar a mis hermanos en su vida cristiana, sino preocuparme por ellos. Dios me amó y me dice que yo ame a mi prójimo. Entonces, mi preocupación debe de ser el amar a mi prójimo para poder cumplir con la voluntad de Dios y hacerlo de una forma oportuna, no esperándome a ver qué sucede o a ver si otro va a participar o va a apoyar. Tiene que ser mi preocupación. En el momento en que mi motivación es hacer la voluntad de Dios, entonces voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Yo les platico mucho a los intermedios cada vez que me toca la oportunidad de cómo me interesó trabajar al servicio del Señor. Y les puedo decir que empezó simplemente moviendo bancas. Y uno podría decir, pues ¿eso qué tiene que ver? Bueno, iba a haber una reunión y había que acomodar las bancas. Anteriormente yo llegaba a las reuniones justo al momento en el que iban a iniciar. Y me iba justo cuando decían amén, el amén final. Pero cuando decidí ir antes y participar, al menos acomodando las bancas para la actividad, y quedarme un poco más para volver a acomodar las bancas después de terminarse la actividad, entonces disfruté lo que estaba haciendo. ¿Mover bancas? No era mover bancas, era trabajar para la obra del Señor, de tal forma de que lo hacemos de corazón. Y eso nos da más ánimo y más deseos de hacerlo, no obligados, no interesados en que me vean porque estoy haciendo algo, no interesados en que me elijan tal vez para la siguiente elección de presidente del grupo, sino simplemente por querer hacer algo para el Señor. Ahora bien, en el versículo 3, el apóstol Pedro nos dice la manera en la cual nosotros debemos de trabajar para apacentar la grey de Dios. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No dominando, sino dando un buen ejemplo. A veces una posición de liderazgo provoca que uno se corrompa de tal forma de que se cree superior a los demás. Quiere que todos obedezcan y se quiere, existe la tentación de querer controlarlo todo, dominarlo con mano de hierro, de que se va a hacer así. A veces algunos son perfeccionistas y el perfeccionismo a veces provoca
que se sea un poco duro o áspero con las indicaciones. Entonces, nosotros debemos de entender que la manera en la que debemos de hacerlo es con el ejemplo. Como les decía hace un momento, los hermanos pueden aprender del Señor Jesucristo y cómo era Pablo o cómo era Pedro, pero nosotros somos lo más vívido que ellos pueden ver. Y si nosotros predicamos que debemos de ser como Cristo y no somos o no vivimos como nosotros lo predicamos o como nosotros lo decimos, ¿nos van a creer? Jamás. Nosotros somos ese ejemplo que nuestros hermanos necesitan para poder aprender del Señor. Veamos Juan 13:15. Este versículo me gusta mucho. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo podemos ver aquí en el capítulo 13 cuando el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Pero yo este versículo lo asocio con toda su vida. Todo lo que Él hizo fue un ejemplo para nosotros. Y ese ejemplo es para que nosotros vivamos de la misma forma. Y Pablo también se preocupó por lo mismo. Primera de Timoteo 4:12, esa se lo saben los jóvenes. Es el lema de los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor. Ay, esa no, es que hace tiempo que dejé los jóvenes. Espíritu, fe y pureza. Pero, ¿por qué nada más juventud? También los mayores, para no decirles ancianos, también los mayores debemos de tomar este versículo y ser ejemplo a los creyentes. ¿A cuáles creyentes? A aquellos que recién han nacido en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos vivido en la vida espiritual y ya somos maduros. ¿Por qué? Porque Pablo también dice que algunos tenemos necesidad de leche nuevamente. No hemos crecido. Necesitamos madurar para ser un buen ejemplo en la iglesia. Imagínense si hubiera un Diótrefes en esta iglesia. Algunos saben quién es Diótrefes. Está en, déjenme les digo dónde, Filemón. Si recuerdan, esta persona tenía un dominio total sobre la iglesia, de tal manera de que la dominaba con mano de hierro, por decirlo así. Y si algo no le gustaba, corría a los hermanos de la iglesia. Y solo aquellos que estaban a su favor era a los que mantenía cerca. Él no estaba dando un ejemplo de cómo Cristo habría recibido a los demás. De tal forma de que debemos de darnos cuenta que debemos ser ejemplos sin tener el señorío, sino humildad. Y algo importante en este punto es no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y aquí es donde tomo la parte en la cual les digo, no es únicamente el pastor. Si eres anciano, si estás dando una clase de escuela dominical,
Los que están a vuestro cuidado son tus alumnos. Si estás dando una clase de culto infantil, los pequeños son los que están a tu cuidado. Son esa pequeña parte de la cual te estás encargando. De tal forma de que ellos son nuestra responsabilidad, no únicamente del pastor. Y debemos de trabajar para que ellos puedan crecer espiritualmente, viendo en nosotros esa disposición voluntaria, viendo en nosotros esa motivación en la cual queremos hacerlo con gusto y también de una manera ejemplar, hablando del ejemplo que debemos de ser para ellos. La iglesia debe ver a los ancianos como modelos de comportamiento cristiano. Y te vuelvo a repetir, anciano, maduro, con madurez y sabiduría. No significa el tener canas o arrugas, significa haber vivido tiempo en la vida cristiana y haber crecido en ella. Y algo interesante que pone aquí Pedro es la recompensa. Hay una recompensa. Si uno puede decir, no por ganancias deshonestas, no lo hagas por esas ganancias deshonestas. Porque el Señor tiene algo especial reservado para aquellos que realmente están interesados en apacentar la grey de Dios. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si vemos 1 Corintios 9:25, dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay una recompensa, hay un premio para aquellos que hacen la voluntad del Señor como debe de ser. Es una corona que podemos portar, principalmente incorruptible. Significa que no se va a marchitar, no se va a deteriorar, no se va a perder con el tiempo, sino que va a permanecer por siempre. Una corona incorruptible de gloria. ¿Saben ustedes cómo es la gloria? Y ahí todos nos quedamos, no sé. Pero si nos vamos a Salmos, nos dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si nosotros volteamos a ver el cielo, vemos una pequeña parte de la gloria de Dios. Y esta gloria vendrá en esa corona. El Señor nos va a reconocer nuestro trabajo, nos va a premiar por ese trabajo en el cual nosotros vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, siendo ejemplo a los demás. Por ello, si regresamos a Timoteos 4, versículo 12, quitémosle la primera línea. No quiero ser hereje ni mucho menos.
Pero aprendamos esto, que no nada más tienen que ser los jóvenes. 1 Timoteo 4, versículo 12. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y si nosotros mostramos eso en nuestras vidas, los hermanos más pequeños, hablando de los que apenas tienen poco tiempo en la vida espiritual, van a aprender cómo es un cristiano. Y siendo ese ejemplo que ellos necesitan para crecer espiritualmente, nosotros vamos a tener un premio que el Señor nos va a entregar cuando Él venga. Dios bendiga su palabra.